Bienvenidos a La Voz Boricua, su programa que se transmite todos los sábados de 1 a 1:30 de la tarde por la emisora radial WKJB 110 AM. Y también la subimos a través de las redes de comunicaciones de YouTube y Facebook del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Les habla su moderador, José Luis Fernández Pagan. Este es nuestro programa número 24 y con su apoyo podremos continuar la producción de La Voz Boricua como instrumento de concienciación patriótica sobre aquellos temas que no se discuten ni analizan en otros medios de comunicación. Hoy, como les adelantamos en el programa anterior, el número 23, continuaremos explicando qué es el Estado Nacional Soberano de Borinquen, su objetivo y trascendencia como estrategia para resolver nuestros poderes soberanos y la independencia de la nación boricua. Y para continuar con el tema, contamos con Ramón Nenadich, que es el presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen, catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico, y con el licenciado Ramón O'Neill, quien es el embajador del Estado Nacional Soberano de Borinquen en México. Y también contamos con Freddy Vadillo, que es nuestro director técnico. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con Ramón Nenadich. Y yo le recuerdo que en el programa anterior tú mencionaste que el Estado Nacional Soberano de Borinquen es un gobierno provisional. Este concepto de gobierno provisional no creo que esté claro para muchas personas, ya que existe un ELA, un Estado Libre Asociado, con su Carta de Derechos, con su Constitución, que es el contrato social, un sistema político republicano que tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que en realidad de una forma u otra son los que, y a través de la Ley de Relaciones Federales entre Puerto Rico y los Estados Unidos, nos rige en este momento y es el gobierno permanente. Entonces, estamos hablando del Estado Nacional Soberano, un gobierno provisional. Amplíalo un poco más para que la gente pueda comprender este concepto. Sí, cómo no. Saludos a todo nuestro público. Mira, el concepto de gobierno provisional es un concepto bastante amplio que en distintos momentos, en distintos países ha sido utilizado. En momentos en que los gobiernos existentes en esos lugares, por algún motivo, dejan de ser legales o dejan de ser legítimos, que es la palabra más correcta, o no son legítimos o son ilegales, sobre todo ante el fenómeno del colonialismo. Este concepto no es nuevo, esto data desde hace muchos años, y uno de los ejemplos más claros que tenemos es el caso de Irlanda. En Irlanda, que fue ocupada militarmente y sometida a un régimen colonial por Inglaterra por mucho tiempo, los irlandeses a principios del siglo pasado, del siglo XX, llevaron a cabo una insurrección en contra de Inglaterra y establecieron un gobierno provisional. En el caso particular nuestro, en la Revolución de Lares, en el 1868 también se estableció un gobierno provisional con un presidente, con un vicepresidente y así sucesivamente. Y también se estableció una constitución. En el caso de la India, ya para mediados del siglo pasado, en su lucha por la independencia, precisamente de Inglaterra también, se estableció un gobierno provisional que se llamó el Congreso Nacional Indio. Estaba dirigido por Nehru, que eventualmente fue presidente de la India. En el caso de África del Sur también ocurrió lo mismo. Es decir, ha habido muchos casos donde se forman gobiernos provisionales. Uno de los más recientes que tenemos es el de Libia,
cuando Libia fue atacada por la OTAN, por Francia, por Inglaterra, por Italia, hace apenas unos años, y depusieron el gobierno, en ese caso legítimo, de Muammar Gaddafi, bombardearon a Libia, la destruyeron. Libia tenía el nivel de vida más elevado de toda África y de muchos países de Europa también. Destruyeron a Libia y como consecuencia se formaron no uno, sino dos gobiernos provisionales. En ese caso, el gobierno provisional se puede formar para atender una situación, como ya dije, que es ilegal y tratar de resolver esa ilegalidad por otros medios que no sean los medios que sostiene el país que ostenta o domina o controla al país ocupado. En el caso nuestro, tú me preguntas por el ELA, pero el ELA es un gobierno que ha sido impuesto por los Estados Unidos y antes del ELA, que se creó en el 1952, los gobiernos que había en este país eran gobiernos ilegales impuestos por los Estados Unidos. Para los efectos de lo que es la nomenclatura del derecho internacional, y esto no implica ninguna ofensa para nadie, es cómo se le llama a este tipo de gobierno. Se le llama gobierno títere. En inglés se le llama puppet government. Los gobiernos títeres son gobiernos impuestos por las metrópolis coloniales a los pueblos colonizados para que defiendan sus intereses. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. El gobierno del Estado Libre Asociado actual es un gobierno ilegal, es ilegítimo, porque es un gobierno títere que está al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Nosotros, con el Estado Nacional Soberano de Borinquen, estamos tratando de resolver esa falta de legitimidad al tratar de establecer un nuevo gobierno, aunque sea provisional, siempre y cuando tengamos el respaldo del pueblo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Hablando entonces, o siguiendo esa misma línea de pensamiento del área de legalidad del gobierno, ¿tú entiendes que el Estado Nacional Soberano de Borinquen tiene que ser reconocido como tal, además de ser reconocido por el pueblo, también por organizaciones internacionales como la ONU, CARICOM, la OEA, entre otras, para que tenga validez? Porque siendo Puerto Rico una colonia de Estados Unidos y habiéndonos en el 1952 sacado de la lista de países colonizados, para la ONU, Puerto Rico no somos una colonia. Pues dijeron que con el Commonwealth y la aprobación de la Constitución de ERA, tenemos un gobierno propio. ¿Qué tú opinas sobre eso, Ramón? Bueno, para empezar, un Estado no necesita ser reconocido por nadie para ser un Estado, es decir, un Estado nacional. Esto se desprende de la Convención de Montevideo en Uruguay, que se realizó en el año de 1933 a 1934. En ese periodo, varias naciones de América, incluyendo a los Estados Unidos, firmaron esa convención donde en el artículo 1 se define lo que es un Estado, es decir, las características que definen un Estado se encuentran en el artículo 1 de esa convención. Y en esa convención se determinó en ese artículo 1 que para ser un Estado se requieren solamente 4 requisitos. Uno de ellos es tener un territorio definido, nosotros lo tenemos. El otro es tener una población determinada, nosotros la tenemos. Otro es tener un gobierno, solamente dice gobierno, no dice ni gobierno provisional, ni gobierno reconocido por nadie, dice gobierno. Y la cuarta es tener la capacidad para establecer relaciones con otros países. Nosotros en el Estado Nacional Soberano cumplimos con esos 4 requisitos, porque nosotros somos los representantes legítimos de nuestro pueblo. Ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, ¿verdad? La legitimidad a nosotros nos la da nuestra historia. El hecho de que nosotros somos los herederos de nuestros antepasados arahuacos, conocidos también como los taínos, que tenían un gobierno propio, que nunca le rindieron la soberanía a España, ni a los Estados Unidos eventualmente tampoco. Y nosotros como herederos de sangre, herederos de cultura y herederos de espíritu, nosotros tenemos todo el derecho
a gobernarnos por nosotros mismos sin intervención ni de los Estados Unidos ni de nadie. Eso es lo que nos da la legitimidad. En el caso particular del ELA, vuelvo y repito, el ELA es un adefesio, es una mentira, es una falacia creada por los Estados Unidos y por Luis Muñoz Marín y el Partido Popular en el 1952 para engañar a la ONU, donde se aprobó la resolución 748 Romano 8 en el 1953, que sacó a Puerto Rico de la lista de colonias de una manera fraudulenta. Pero el Comité de Descolonización corrigió ese detalle y desde la década de 1970 incluyó a Puerto Rico como un país colonial dentro de la jurisdicción del Comité de Descolonización. Para todos los efectos, para los efectos legales, para los efectos de legitimidad, el ELA no existe. Eso es un mito creado para engañar a nuestro pueblo, y los Estados Unidos y el Partido Popular han estado engañando a nuestro pueblo y a la comunidad internacional por más de 60 años con el famoso ELA, que de hecho, tú lo sabes mejor que yo porque eres abogado, el caso de Sánchez Valle, que se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace un par de años, posiblemente, tiró por el piso la cuestión del ELA porque dijo que el ELA no tenía ninguna soberanía, que nosotros no somos un país soberano, que el Congreso no delegó ninguna soberanía, sino simplemente unas atribuciones de gobierno propio interno. Y eso sigue siendo una colonia. Sí, de hecho, sobre ese tema que es bien interesante, eso en el próximo programa vamos a abundar sobre ese tema que está Ramón hablando. Pero déjame dirigirme ahora a Ramón O'Neill. Ramón, en toda la gestión educativa y de defensa por la descolonización de nuestra nación boricua, estamos fundamentando todo sobre la ilegalidad del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, que somos una nación ocupada militarmente y que de cierta manera con la Carta Autonómica de 1897 ya estábamos en proceso de conseguir la independencia. Háblanos sobre esto. Un saludo al visuvista, a todos los oyentes. La pregunta tuya es interesante, ¿no? Déjame tratar de aportar algo. En aquellos ayeres, y todavía, en donde hay monarquías constitucionales, como era el caso de España y como lo es, puede darse un sistema autonómico, porque el sistema de las monarquías constitucionales, donde ya la soberanía reside en el pueblo, permite eso, a diferencia de los sistemas políticos federales como es Estados Unidos de América, donde hay diferentes estados soberanos y estos se desprenden de parte de sus poderes soberanos y lo ceden a un poder central que sería el poder federal. Eso tiene que ver mucho porque es el asidero del coloniaje en Puerto Rico. Y fíjate cómo ellos manipulan la situación, que no le llaman a la invasión de los Estados Unidos de América o de sus Fuerzas Armadas al territorio nacional de Puerto Rico. Los colonizados le llaman cambio de soberanía. Un cambio de soberanía, primero nulo desde el inicio y segundo don Pedro Albizu Campos, una tesis que hasta el día de hoy prevalece, no subsanable. Fue totalmente consecuencia de una invasión armada. Entonces, todo producto de un acto ilegal de acuerdo al derecho internacional, pues es también ilegal. El Estado Libre Asociado, que es un nombre rimbombante, no es ni Estado, porque no cumple con los requisitos que mencionó el doctor Nenadich.
tampoco puede ser libre porque está sometido a la soberanía y al dominio de los gringos. Y no puede ser asociado porque únicamente se pueden asociar los estados que son soberanos. Nunca tú podrás ver a un estado soberano que se asocie con su colonia, porque a las colonias no se le asocian, a las colonias se le explotan, porque para eso son las colonias, para exprimirlas en pro del beneficio de los imperios, como el caso más reciente. ¿Cuál es la función de la Junta Depredadora llamada Junta de Control Fiscal nombrada por el Oreo del expresidente Barack Obama? Cobrar 73 mil millones de dólares de deuda, producto de corrupción inclusive de los dos partidos que en los últimos 60 años se han compartido la administración colonial para pagarle a quién, a los bonistas, que en su inmensa mayoría son bonistas gringos y buitres, porque son bonistas que compran o adquieren esos bonos en una forma bien típica, bien económica, pero ellos no le hacen una rebaja, ellos lo quieren cobrar completo. Y eso es un ejemplo bien claro de lo que significa. Nosotros tenemos que, obviamente, no únicamente impugnar a Lela. Lo que también tenemos que hacer es fomentar el entendimiento al pueblo puertorriqueño, a la humanidad, para crear un Estado verdadero. Concuerdo contigo, pero por otro lado, yo creo que el proceso de colonización de España a lo que ellos llamaron el Nuevo Mundo tuvo una base totalmente ilegal, ilegítima, inmoral, porque en ese proceso los reyes de España y Cristóbal Colón firmaron un documento que se llamaba las Capitulaciones de Santa Fe. Y en esas Capitulaciones de Santa Fe se le cedía a la corona española todos los derechos de las tierras colonizadas. Tierras que estaban pobladas por pueblos y culturas con entidad política, social, económica, tales como los mayas, los incas, los taínos y los indoamericanos. Yo entiendo que tenemos por un lado las capitulaciones de Santa Fe como base para la colonización. Tenemos luego las cartas autonómicas que nos están dando ciertos derechos de independencia. Y tenemos por otro lado el Tratado de París. Nosotros estamos atacando el Tratado de París como ilegal, pero si nosotros atacamos la base, que es yo creo que se derrumba todo el andamiaje que se ha expuesto con relación a la situación geopolítica que tenemos acá en nuestra nación boricua. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, esencialmente tu pregunta te la contestaste. Si la base es lo de Santa Fe, eso lo hace cualquier imperio, cualquier prepotente. Ese es el mismo caso de Estados Unidos con Puerto Rico. ¿Qué le dijo en la cara? ¿Qué le estrujó en la cara como si fuera un trapo sucio a Lela, a su supuesto socio, que por más de 60 años manejaron que eran sus socios y que era la vitrina de América, el contrapeso de la Revolución Cubana, lo mejor de dos mundos, hasta eso llegamos, eso es prepotencia. Los gringos pues tranquilamente dijeron eso no existe, nunca hubo un trato, ustedes no son socios de nosotros y están sometidos a los poderes soberanos del Congreso gringo. Entonces, los poderosos en la historia siempre han tendido, me refiero a los estados fuertes, imponerle a la sociedad o a las nacionalidades su dominio en la medida en que
los que ellos pretenden dominar se dejen dominar. Pero ese no es el caso de Borinquen. Y también, ¿por qué? Porque los taínos nunca aceptaron la soberanía de España sobre su territorio, como muy bien explicó previamente el ilustre Nadichi. Pero hay más. Ese trasfondo que respalda la creación del Estado Nacional Soberano de Borinquen, que se remonta a Santa Fe, no únicamente impugna toda vamos a decir, el desarrollo político constitucional de Borinquen o de Puerto Rico, de toda América Latina, Y en ese sentido, los boricuas deben de sentirse muy orgullosos, porque nosotros somos un pueblo que hemos aportado mucho al derecho internacional y no lo dejan que lo expresemos. Por ejemplo, el vicepresidente de las Cortes de Cádiz fue Ramón Bagual Giral, boricua. Otro ejemplo, el único político del siglo XIX que fue contestatario a la doctrina Monroe fue Betances, cuando dijo, sí, América para los americanos, que era en términos generales la doctrina Monroe, y le contesta, pero las Antillas para los antillanos. A eso yo le llamo la doctrina Betances. Y no nos olvidemos que nosotros tuvimos que ver mucho con la fundación de naciones-estado, como es México, como es todo Centroamérica y como es el norte de Sudamérica. Me refiero a Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, mediante el general Antonio Valero de Bernabé, que bien atinadamente e intencionalmente se fundó el Estado Nacional Soberano de Borinquen en su fecha de aniversario. Continúo si me dan la oportunidad. Sobre eso, este es otro tema que queremos discutir en el próximo programa. A mí me interesa. Pero hablando ahora sobre la cuestión internacional y el Estado Nacional Soberano de Borinquen, Ramón Nenadich. Este fin de semana hubo una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en México, que estuvo representada por ministros de Latinoamérica y el Caribe y le juraron lealtad a AMLO. El presidente de México, López Obrador, allí en esa reunión estuvo promoviendo la unificación de las Américas y el Caribe. Hubo representación de todas las naciones soberanas con el fin de crear un frente unido para trabajar en conjunto el intercambio de recursos y para desarrollar el espacio geopolítico de las Américas y el Caribe. Ante este giro internacional, Ramón, ¿qué gestiones estará haciendo o está haciendo, realizando el Estado Nacional Soberano como gobierno provisional ante la ONU, la OEA y organizaciones como esta internacional? Desde hace años, el Estado Nacional Soberano de Borinquen ha venido realizando un sinnúmero de acciones o actividades encaminadas a tratar de lograr apoyo de distintos países del continente y de otras partes del mundo sobre nuestro proyecto político, porque el Estado Nacional Soberano de Borinquen es un proyecto político, no es una organización, es un gobierno provisional, como ya hemos dicho. Desde ese punto de vista, nosotros enviamos una delegación a Costa Rica cuando se hizo la reunión de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ya se habían reunido en México por primera vez, luego se reunieron en Cuba y en otros países. Y cuando le tocó a Costa Rica, nosotros acudimos allí y allí
sometimos una carta para que el Estado Nacional Soberano de Borinquen fuera admitido como un estado más de la CELAC. Eso ya lo hicimos. Y lo vamos a volver a hacer pronto porque en este momento, como la presidencia de la CELAC es pro tempore, quiere decir que rota de país en país, México es el presidente de la CELAC. Es decir, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, y dirige el Consejo de Ministros, lo dirige el canciller Ebrard, que es quien tiene las relaciones, ¿verdad? El mando de relaciones internacionales en México y en la CELAC. Esa reunión que hubo en México en días pasados, que se hizo precisamente en el aniversario del nacimiento, del natalicio del libertador Simón Bolívar, se escogió esa fecha con toda intención porque el presidente de México le hizo unos señalamientos muy serios al presidente de los Estados Unidos diciéndole que no iban a tolerar más el tipo de política que ellos han establecido hacia América Latina, como es el coloniaje, como son los golpes de Estado, las intervenciones, las políticas de sanciones hacia pueblos de América Latina y el Caribe. Y eso está cambiando. Nosotros ya desde hace años, ¿verdad? Hemos mantenido esas relaciones con la CELAC y además de eso también en la ONU hemos hecho gestiones, hemos asistido al Comité de Descolonización en varias ocasiones donde hemos presentado una resolución para que nuestro Estado sea admitido a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este momento estamos haciendo gestiones encaminadas a eso y son varias las gestiones que estamos haciendo con distintos países del mundo. Ayer mismo me comuniqué le envié un mensaje al presidente de otro país. Estamos haciendo gestiones con el movimiento de países no alineados para ver en qué medida nuestro caso puede ser llevado a la Asamblea General de la ONU, para que la Asamblea tome una determinación sobre qué va a hacer con nosotros. Es decir, son muchas las gestiones que nosotros hemos hecho y seguiremos haciendo precisamente para tratar de lograr el reconocimiento internacional del Estado Nacional Soberano de Borinquen como el gobierno legítimo de nuestro país. Ramón O'Neill, háblanos sobre eso, bien corto. ¿Sobre qué? Sobre lo que acaba de opinar Ramón y esa reunión que hubo este fin de semana en México. Bueno, la cumbre, vamos a decir, llamarla así, o la reunión fue un éxito. Vinieron sobre 42 mandos de diferentes estados, representados también muy bien por mi primer ministro y por su ministro de Relaciones Exteriores, las islas de las Antillas Menores, que algunas son del tamaño de Vieques o más pequeño, una gran ironía. Puerto Rico no lo mencionó directamente el señor presidente López Obrador, pero lo incluyó. ¿Cómo lo incluyó? Porque en el inicio del evento se cantó por unos grupos folclóricos de México la canción América, compuesta por René, el boricua René, de calle 13. Y después lo mencionó por nombre y sus dos apellidos. Y llegó al extremo de decir, y como dijo, o como dice René, yo hablo con la verdad. Entonces, no olvidemos también que en este momento México es parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Nos está traicionando el tiempo. Bueno. Y continuaremos con este tema en el próximo programa. Gracias a Ramón O'Neill, Ramón Nenadich y a nuestro director técnico Freddy Vadillo en su programa La Voz Boricua. Las personas que estén interesadas en participar o contribuir con este programa pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico estadonacionalsoberanoborinquen@gmail.com. También pueden acceder a nuestra página de Facebook y nuestro portal de web, que es el ensb.info, y en YouTube, Estado Nacional Soberano de Borinquen. Y este programa lo pueden también ver
en YouTube como La Voz Boricua. Nos despedimos por hoy de parte de este moderador José Luis Fernández Pagan. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima transmisión.